Damos la bienvenida a la gente de YouTube. Vamos a leer el día de hoy Lucas número 8. Vamos a leer la Biblia. Vamos a apoyarnos con una Biblia de estudio. Estamos utilizando la nueva traducción viviente, para que sea más fácil para ti entenderla. Si has leído la Biblia en otra versión, lo puedes hacer, lo puedes corroborar con la Biblia que tú tienes. Pero bueno, aquí lo interesante es que aprendamos a conocer más de la palabra del Señor. Sí, así es, y se vale, por decir, les comparto un tip, cuando a mí un versículo me salta, así como que literalmente salta, no sé si a ustedes les ha pasado, es cuando el Señor, ya yo detecto que es cuando me está hablando, y me gusta leer, comparar las diferentes versiones, ¿verdad? Si tienes ahí tu aplicación de YouVersion en tu celular o en tu tablet o en tu computadora, puedes comparar los versículos en las diferentes versiones y también es muy sí, padre, ¿verdad? Cómo lo dice en una versión, cómo lo dice en otra, y es muy enriquecedor. Entonces, pues háganlo, ¿verdad? Es muy recomendable. Sí, muy bien, pues vamos a iniciar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor que habla a través de nuestra lectura de la Biblia, porque es lo que estamos haciendo, leyendo la Biblia. Entonces no es algo que diga Jenny, que diga yo, sino es lo que Dios está diciendo, y vamos a corroborarlo un poquito nomás para poder entenderlo. Así es. ¿Okay? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos buscar tu rostro, buscar tu presencia, Señor. Invocamos tu santo nombre, Señor, que tu presencia sea en medio nuestro, Señor. Que así como dice tu palabra, Señor, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Que tú te sientes, Señor, aquí con nosotros, Padre, porque queremos aprender, Señor. Queremos ser cada día, Señor, ese diamante, Señor, esa piedra, Señor, que tú poco a poco vas esculpiendo, Señor, hasta que sea como una obra maestra, Señor. Aquí estamos, Señor. Háblanos, Señor, habla a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces estamos en Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 8. Dice: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente; cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón,
que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Si quieres me quiero detener aquí. Sí. Me quiero detener desde hace un momento, pero casi lo que nos da la Biblia de estudio es muy ad hoc con lo que te quería compartir. Pero en el capítulo de Lucas 8, en el versículo 18, es bien importante esta atención que nos dice Jesús. Dice: así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no la escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Wow. ¿Sí? Y esto es algo bien interesante, porque al menos ahorita nosotros en este tiempo hemos estado aprendiendo a conocer a Dios, a conocerlo y a leerlo. Entonces se nos está dando un entendimiento y una enseñanza que nos abre la perspectiva de lo que estamos viendo. Pero cuando estamos aprendiendo y no lo ponemos en práctica, es cuando se dice que hay un estrecho muy grande entre la teoría y la práctica, y que el poco o en mucho enseñanza que tú tengas, si no lo pones en práctica, se te va a desaparecer, Se te va a ser quitado. se te va a ser quitado. Entonces, por eso es importante que hay mucha gente que pues, ¿sabes qué? Pues yo me sé toda la teoría. Oye, pero ponte en la práctica a hacerlo y es nada de lo que realmente deberías de aprender o realmente deberías de hacer. Entonces, es bien interesante, digo, al menos esta enseñanza o este punto que ahorita te lo voy a explicar un poquito más, pero no quería como que continuar sin avanzar recargándotelo. Estamos aprendiendo y eso nos va a dar enseñanza para tener entendimiento, pero dice, pero el que no escucha, quiere decir que a veces estamos en la facultad, en la escuela, estamos y el maestro está enseñando y tú estás escuchando lo que el maestro dice, pero tú no tienes la atención. Tú estás pensando en la salida, tú estás pensando en que vas a ir con tus amigos y no estás escuchando el mensaje. Y muchas veces estamos así nosotros, de que estamos aquí, pero no estamos aquí. Sí. Entonces dice, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Yo me acuerdo que estaba en la facultad y decía, no, yo con lo que escucho y con eso presento. Y luego llegaba el examen y reprobados. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un versículo más adelante, dice que también nos habla acercamente de esto, de que al que lo utiliza lo va ejercitando, se le dará más, y al que no, se le va a quitar. Se le va a quitar, sí. Entonces, pues bueno, este capítulo trae muchas cosas que ahorita lo vamos a desmenuzar, pero esto no venía tan claro en Marcos y Mateo, que Lucas sí nos lo da. Así es. ¿Okay? Dice, entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Fíjate, eso está bien grueso. Dice,
a unos discípulos que habían visto los milagros, expulsar demonios, todo, o sea, y sabían que tenían la autoridad, se preguntaban, oye, ¿quién es este hombre? Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. O sea, el poder, nivel de autoridad, ¿verdad? el nivel de autoridad, el poder que tiene Jesús, era un nivel increíble. Así Sí. es. Dice, cuando luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes. Simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue, y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: No, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Fíjate, me quiero tener aquí porque este endemoniado, de hecho Mateo nos describe como que rompía cadenas, se golpeaba, intentaban sostenerlo, y era demasiada fuerza que tenía, pero era gracias a los demonios que tenía enfrente de él. Sí, así es. Y esta persona, me imagino el sufrimiento, y como dice, no era un demonio ni dos demonios, eran una legión que equivale entre 3,000 y 6,000 demonios. Imagínate la cantidad de demonios que puede tener una persona. Tremendo. Sí. Entonces, cuando esta persona vio que Jesús lo liberó, yo te quiero seguir, o sea, yo quiero estar contigo, o sea, ya viví la etapa en la que estoy aterrorizado, y yo sé que tú me salvaste, yo quiero estar donde tú estás. Me conviene estar contigo para no volver a estar como ya estuve. Así es. Y me acordé ahorita que mientras estaba leyendo Jenny del joven rico, que él tenía todo y estaba con los mandamientos y todo lo demás, pero le faltaba crucificar ese ídolo de sus posesiones, de su riqueza, o dejarlo todo por Jesús. Así es. Esta persona no tenía nada, pero estaba sufriendo una tormenta por tantos demonios, y él quiso seguir a Jesús. Tuvo la oportunidad a lo mejor de ser un discípulo de Jesús, pero Jesús dijo: no, tú me vas a servir más, contándole a toda la gente que lo que yo acabo de hacer en tu vida. Y es algo bien padre, porque los gadarenos literalmente corrieron a Jesús de ese pueblo. Es lo que te iba a comentar, que la Biblia no lo menciona textualmente, pero nada más fue casi a sanarlo, a liberarlo él. Así es, a traer libertad a la vida de él solamente. Porque Jesús, a pesar de que en muchos otros lados pues le decían que se fuera y demás,
o no era bien recibido, bien pudo haberse quedado, o sea, no haber, pues porque les tendría que haber obedecido, ¿verdad? Pero pues yo creo que literalmente fue nada más a eso, o sea, ese era el propósito del viaje, ¿verdad? Y qué tremendo, porque fue su cita divina. Sí, lo sanó y ok, tú te vas a encargar de compartir aquí todos estos. Así es. Entonces, muchas veces el trabajo que nosotros hacemos es, el Señor toca nuestras vidas, nos cambia y nosotros somos ese multiplicador que damos a conocer el mensaje del Señor, hablamos de nuestro milagro y la gente, a ver, platícame más, ¿y quién es Él? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo estuvo? ¿Y qué hiciste? Ya es ahí donde nosotros, mira, pues le hice así, 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 mira, pues leí la Biblia, mira, pues fui allá, fui acá y tuve un encuentro con Dios y pasa esto, esto y esto y esto, y es literalmente lo que deberíamos estar haciendo. Y esa es una de las estrategias que podemos usar cuando les compartimos le queremos compartir a alguien, ¿verdad? Acerca de la vida que tenemos con el Señor, compartirles cómo fue que conocimos al Señor, cómo fue nuestra cita divina. A mí me acaban de invitar, la próxima semana, si Dios quiere, voy a estar compartiendo cómo yo conocí al Señor. Y es una estrategia muy valiosa que el Señor puede usar para compartirles a otros acerca del amor del Señor. Así como en este caso de este hombre gadareno, que Jesús le mandó explícitamente que, bueno, no podía hacer otra cosa para el Señor, pero sí podía compartir cómo el Señor lo había liberado, ¿verdad? Las grandes obras que el Señor hizo en su vida. Entonces, pues bueno, en todo momento tenemos que estar compartiendo lo que el Señor hace en nuestra vida. Así es. ¿Verdad? Muy bien, vamos a continuar. Continuamos. Dice, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, a alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida, y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Mira, agarra tu lápiz, agarra tu Biblia, porque te voy a dar un as bajo la manga. Cuando el enemigo venga delante de ti y te diga es que tú estás enferma, es que tú estás así, tú te vas a ir a Lucas 8, 48 y vas a subrayar. Le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Entonces tú tienes que confiar que el Señor va a sanar tu herida, que el Señor va a sanar tu dolor, que el Señor va a sanar lo que tú estás pasando. Porque si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Y si no es la voluntad de Dios, Él te va a dar la fortaleza que tú necesitas para soportar esa situación o esa enfermedad. Así es. Esta es la estrategia de administrar nuestros pensamientos. Y luego también en Lucas 8, capítulo 50, al final dice,
Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Fíjate, estamos viendo ahorita ya información valiosa que tú dices, bueno, es que no me sé los versículos, es que, bueno, subráyalos. Porque estas son las frases que necesitamos escuchar de Jesús, de Dios, que nos digan, que Dios te diga, no tengas miedo, solo ten fe. Y ella va a ser sanada. Muy repetidas veces Jesús lo dijo textual, solo ten fe, solo ten fe. Entonces, pues hoy te dice Dios también, solo ten fe. Y no fe en cualquier cosa, porque luego dicen, no sé, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero se refieren a la fe, no en el Dios todopoderoso, ¿verdad? No es ese tipo de fe de que, bueno, solo con creer, tenemos que creer en nuestro una fe sin acción es muerta. Así es. Entonces esa fe te orilla a buscar más a Dios, esa fe te orilla a confiar más en Él, esa fe te orilla a descansar en lo que está pasando, que en medio del dolor o en medio de la tormenta, como estaban los discípulos en la barca, de que, Señor, pues qué onda, ten fe. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba la fe? ¿Dónde está su fe? Ya llevo no sé cuánto tiempo con ustedes y todavía no aprenden acerca de la fe, ¿verdad? Sí, entonces muchas veces queremos encontrar versículos acá muy profundos, pero en Lucas 8 te está regalando el Señor esos as bajo las mangas de que, oye, esas pequeñas claves. Ten fe. ¿Verdad? Oye, ¿sabes qué? Confía. No tengas miedo. Ella va a ser sanada. Ok, Señor, yo confío que esto que estoy pasando me va a ayudar. Confío que esto me va a ayudar. No significa que las cosas salgan como nosotros quisiéramos, como nosotros esperamos. Siempre tenemos que tener presente que incluso así Jesús lo oró. Señor, ojalá no pasara por mí esta copa, pero no se haga conforme a mi deseo, sino conforme al tuyo, que se haga tu voluntad. Entonces siempre tener esa perspectiva, ese enfoque. Oramos nuestra necesidad delante de Dios, porque también así nos lo manda. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, no se preocupen por nada, más bien dejen sus peticiones delante del Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Entonces, el dejar nuestras cargas, todo lo que nos preocupa, lo que nos agobia, delante del Señor y confiar, eso Dios nos promete en su palabra que al hacer eso, Él nos va a dar de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que yo he sido, que es parte de lo que voy a compartir la próxima semana, si el Señor lo permite. Yo pasé por ese tipo de, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando el Señor llamó a mi mami a su presencia. Literalmente nos cubrió con su paz. O sea, era, incluso alguna familia llegó a pensar que no la queríamos, no la amábamos, o que ya estábamos a lo mejor cansados de la enfermedad, porque ella estaba enfermo de cáncer. Pero no era así, literalmente fue algo sobrenatural en nuestras vidas. A pesar de tener muy pocos meses de conocer al Señor, nos aferramos a su palabra, a sus promesas, y literalmente le creímos a Dios que todo iba a obrar para nuestro bien, porque habíamos creído en Él. Entonces, asimismo hoy Dios te dice, si estás preocupado, agobiado por algo, solo ten fe, y que cualquier necesidad, dejarlas delante de la presencia del Señor, y Él nos va a cubrir con su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pregunta a tía Olga, que Filipenses, ¿qué? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Así es. Fíjate que ahorita que estábamos leyendo y Jenny estaba compartiendo, me acuerdo, te puedo decir, artista cristiano o autor, cantante cristiano, que es la canción que me gusta mucho, de Julio Melgar, que es la que canta la de Cuerdas de Amor. Él es una persona que hizo muchas canciones para Dios. Era cantautor. Era cantautor, y a él le dio cáncer. Así es. Le dio cáncer, y todos sus amigos que estaban en el ámbito de la música, todos oraban por él y decretaban. Y en el caso, digo, de Cristín de Clario, que es una cantante cristiana también, en un concierto ella declara,
y tú y Señor, y no aceptamos un no como respuesta. Y declaramos que tú eres sano y había sido un concierto tan bonito, pero muchas veces nos dejamos ir por nuestras emociones. Así es. Y queremos que el Señor, como la lámpara de Aladino, que se haga lo que nosotros queremos, pero no fue así. Así no, Así no funciona, Dios no opera de esa manera. La voluntad de Dios era de que él, Julio Melgar, hasta el último momento estuvo glorificando a Dios en todo momento. Y eso nos marca la pauta que nosotros que somos creyentes, esa es la fe y esa es la postura que debemos tener. Ese fue su milagro. Ese fue su milagro. O sea, que el Señor le permitiera estar firme en la fe a pesar de una condición de salud difícil como lo es el cáncer, porque nosotros lo vivimos en carne propia. Es difícil, nadie dice que es fácil. Era un tipo de cáncer muy extraño. Sí. Y ese fue su milagro literal. De hecho, él compartía que la canción, la de Cuerdas de Amor, él se la había dado años atrás, y que él en ese momento no lo había relacionado, ¿verdad? Hasta ese momento, cuando ya estaba pasando por esa prueba de salud, él comprendió que el Señor le había dado con anticipación esa canción para él, ¿verdad? La de Cuerdas de Amor, que ya en algún momento la hemos cantado. Entonces sí, o sea, no es... el Señor le permitió en esos momentos difíciles permanecer firme en la fe, no dudar del amor de Dios, porque muchas veces nos pueden llegar dudas a nuestro corazón de que pues el Señor no me saca de esta prueba, quiere decir que no me ama. No, al contrario. Porque te ama, te tiene ahí, sí, para encontrar lo que hay en tu corazón y hacerlo a un lado y que tú puedas avanzar. Sí, así es. Entonces la fe que tuvo Julio Melgar fue la fe para soportar y creer que Dios tenía un plan para él, lo sanara o no lo sanara. Así es. Porque recordemos lo que dice la Biblia, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A veces ¿Llegó a la meta? Llegó a la meta. A veces nos queremos aferrar a lo que tenemos y sáname, espérame, pero ya está mejor. Ya sí. Con esa perspectiva. Con esa perspectiva, pues ya es diferente. Que la familia pues se pone triste, pues porque sí, porque está la ausencia. Nos vamos a extrañar. Pero todo esto sale porque nosotros tenemos que confiar al Señor. Y el Señor te dice, te voy a sanar, ok, ten fe. Pero ¿y si no llega la sanación? Que muchas iglesias... Y es sanidad física la que clamamos, ¿verdad? Sí, pero es espiritual pero también. Sí, pero a veces Dios tiene otros planes y tiene un día ya destinado para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, ¿verdad? Así es. De que ya tiene las fechas de cada uno de nosotros, y bueno, tenemos que estar siempre con la perspectiva de que, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Sí, a mí me hubiera impactado que el Señor hubiera sanado a Julio Melgar. O sea, hubiera sido una noticia para los medios. Dios lo sanó, sí. Pero es más noticia ver cómo permaneció él hasta el final y no dudó. Y es como que el Señor nos dice, como Pablo dice, estamos en una carrera y estás practicando hasta el momento de la carrera. Entonces él estuvo trabajando y practicando hasta el último de su vida. Así es. Entonces, qué mayor testimonio que es. Así es. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya nos extendemos un poquito, pero eso es lo padre cuando desmenuzas la Biblia y entiendes. El capítulo 8 nos está hablando acerca de la parábola del sembrador. Esa parábola a mí me encanta porque nos da un entendimiento de dónde está nuestra semilla, de cómo estamos. Nos hace un escaneo que ahorita te lo voy a hablar, que no te la quiero ver más tan a detalle, ¿sí? También nos está hablando acerca de la tormenta que pasaron los discípulos cuando cruzaron para ir al otro lado para ver al Gadareno, que Jesús estaba dormido porque se la pasaba chambeando, trabajando, y él descansó, pero en ese momento vino la tormenta y tuvieron que levantar a Jesús, haz algo, porque ahora me cayó el 20. El Señor hizo el milagro con la autoridad de parar la tormenta, de calmar las aguas. Y es una parte donde nosotros podemos decirle, Señor, ayúdame, tengo problemas financieros, problemas de salud. Ok, ten fe. Eso es lo que te va a decir el Señor. Ten fe
y pon en práctica lo que has aprendido. Así Te lo es. estoy resumiendo, te estoy dando tips claves. Por eso, en lo particular, cuando yo tengo un problema, una situación, inmediatamente me siento y Señor, a ver, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó hacer? ¿Dije algo que no tuve que haber dicho? ¿O no hice algo? ¿Qué onda? Porque el Señor es ahí donde te dice, ok, esto es, ok, sí es cierto. Y lo haces y le das vuelta a la página rápido. Así es. Pero si no, ¿cuánto tiempo estuvo la tormenta? Segundos, pero con esos segundos fue suficiente para que los discípulos corrieran directamente a Jesús. Así es. Pero ¿cuántas veces estamos en la tormenta y no buscamos a Dios? Y pueden pasar días, minutos, semanas, años, y ahí estamos en la tormenta y nos acostumbramos a la tormenta. Pero hasta que ya vemos que ya el arca ya nomás queda una tablita, es cuando, oye Señor, y el Señor te va a decir, órale, éntrale, ten fe, ¿sí? No, vamos a hablar ahorita acerca de eso, acerca del poder que tuvo Jesús al sanar a los demonios, al gadareno con todos los demonios, que es increíble ver que a mí me sorprende el milagro, pero más me sorprende que la gente de ese pueblo estaba echando a Jesús porque había matado a los cerdos. Te digo algo, bueno, les digo algo, es muchas veces, pues las ideologías, la presión social, que no les permite ver lo bueno, o sea, dentro de lo malo, lo bueno. Yo creo que fue eso, presión social de que, oye, pues no sé, a lo mejor platicaron, perdimos los cerdos, pero no vieron el trasfondo, o sea, lo poderoso que podía haber sido tener a Jesús en medio de ellos. Y ahorita lo podemos ver con todo lo que está pasando, las feministas, la gente que está en pro del aborto, muchos movimientos que se están levantando con lo de el movimiento de los lives, Black Lives Matter. Ajá. Muchos movimientos que se están levantando que vienen por parte del enemigo, ¿verdad? Dice que se va la voz. Perdón. Entonces, pues esta gente no vieron todo el contexto, o sea, de que, wow, o sea, no creo que hayan tenido alguna otra persona que pudo haber hecho lo que Jesús hizo. Como liberar a este hombre que no dice la Biblia cuánto tiempo tenía ahí, pero yo creo que ya era conocido porque dice que andaba desnudo por todos lados. El haberlo visto primero desnudo y luego bien vestido ya en sus cabales, vestido y sentado a los pies de Jesús. Si te pones a pensar, probablemente por eso Jesús dijo, quédate aquí para que seas una señal de que yo te liberé, ¿sí? Entonces por eso podemos entender que, bueno, ok, yo me fui, pero le estoy dejando una evidencia del poder que yo tengo. Estoy dejando una evidencia que es necesario que busquen a Dios. ¿Sí? Entonces digo, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Posteriormente nos habla Lucas acerca de la mujer del flujo de sangre, de la fe que tuvo la mujer del flujo de sangre, de la fe que tuvo Jairo para resucitar a su hija que ya había muerto. Jairo era el líder de la sinagoga en el lugar que Jesús estaba en ese momento. O sea que Jairo era un líder religioso o era una persona que buscaba predicadores para que se impartieran las escrituras. Entonces cuando Jairo ve que llega Jesús, de hecho dice que lo estaban esperando para poder sanar. Lo estaban corriendo de la otra parte, pero acá lo estaban esperando. Y es ahí el contraste de que a Jesús en todo momento lo están esperando y algunos lo están despidiendo, ¿sí? Nosotros queremos ser esas personas que están esperando y ver el milagro de vida que va a tener con nosotros. Entonces, te resumo esto y vamos a entrar en materia para que puedas entender lo que te voy a leer y podamos ampliar esta información. Ok, dice: Jesús elevó la dignidad de las mujeres, las sacó de la degradación y la servidumbre y les dio el gozo de estar en comunión y en servicio. En la cultura judía se suponía que los rabinos no enseñaban a las mujeres. Al Jesús permitir estas mujeres viajaran con él, estaba demostrando que todas las personas son igual ante Dios.
Estas mujeres apoyaban el ministerio de Jesús con su propio dinero, tenían gran deuda porque Él las había expulsado demonio y las había sanado. Y aquí lo importante es, mientras los líderes en la cultura judía o los líderes religiosos no enseñaban a las mujeres, Jesús, entre sus discípulos, no los 12, estaba María Magdalena, estaba otras mujeres que ahorita las vamos a mencionar, que estaban aprendiendo directamente del mensaje de Jesús. Amén. ¿Sí? Y algo bien claro que dice: tenían una gran deuda con Él. ¿Con quién? Con Jesús. Con Jesús, porque las había sanado, porque las había liberado. A María Magdalena le iban a apedrear y Él ¿Demonios? le sacó demonios. Entonces, ya vimos en el capítulo anterior que cuando reconocemos que somos pecadores y que Dios nos ayuda o nos perdonó, damos todo por Él. Así es. Damos gratitud. todo por Él. Dices, pues, ¿qué le puedo dar al Señor, verdad? Pues mi vida, mi corazón. Entonces dice, tenían una gran deuda por Él porque la sanó y expulsó los demonios. Así ¿sí? es. En este pasaje vemos brevemente a los personajes del ministerio de Jesús que operaban entre bastidores. Las personas que vemos al frente de cualquier ministerio frecuentemente son respaldadas por otras que son menos visibles, pero que realizan un trabajo igualmente esencial. Sirva a Dios con sus recursos, ya sea que ministre visualmente o entre vestidores. Y aquí me quiero detener un poquito y a lo mejor me voy a salir un poquito del tema. Fíjate, nosotros estamos aquí, nosotros estamos en los reflectores, pero atrás de nosotros hay personas que están orando, hay personas una persona que donó para la página de Conociendo a Dios para que llegara a más personas. Así es. Hay una persona que donó un celular para poder transmitir en YouTube, ¿sí? Hay personas que están de una u otra manera apoyando a lo que nosotros estamos haciendo, pero porque en la antigüedad, fíjate, y te lo platico porque siento ahorita, en la antigüedad se daba el diezmo y probablemente nosotros ahorita tenemos la costumbre del diezmo, pero el diezmo se utilizaba para la manutención del templo y para los levitas que estaban enseñando, y era como para el mantenimiento en general. Se daba el 10% para sostener todo eso. Mas sin embargo, cuando el templo fue destruido y viene el tiempo de los discípulos, ya no se hablaba del diezmo, se hablaba de las ofrendas. De hecho, las personas no daban el 10% porque vendían sus casas, vendían sus cosas y se los daban todo a los discípulos, de tal manera que vemos en el Nuevo Testamento que una mujer que tenía únicamente 2 monedas estaba dando todo lo que tenía, y Jesús dijo: ella ha dado más que todos los demás porque ustedes están dando de lo que les sobra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ellas estaban en deuda y estaban dando todo lo que tenían. Antes, en el Antiguo Testamento, nos limitaban al 10%, pero ahorita, en este tiempo, yo me he quedado sin dinero por ofrendarlo, por darlo. A nosotros nos han hecho ofrendas en algún tiempo de nuestras vidas, y ahorita que a nosotros nos han dado este tipo de detalles para continuar con el ministerio sanador, con esto que estamos haciendo, es algo tan hermoso porque no es para nosotros. Literalmente es para que más gente esté conociendo más a Dios. Y no te limitan a ese 10%. Hay veces que damos de más y damos de más. Y aquí lo importante es que debemos estar preparados, porque una persona me dijo: yo sentí, el Señor me dijo que hiciera esto, pero yo te iba a dar menos. Y me recordé en la etapa donde Ananías y Zafiras dijeron: Señor, yo vendí mi casa y te la doy. Le dijeron a Pedro. Y Pedro, pues gracias a Dios, pues bueno, pues como no es para mí, eso es para todo. Pero Pedro tuvo una revelación por el Espíritu Santo y le dice: Pedro, ¿por qué engañaste a Dios? ¿Por qué, si dijiste que vendiste tu casa, te guardaste con algo? Dios está al pendiente de todo eso.
Y muchas veces nosotros, o sea, Ananías pudo haber dicho, mira, te doy tanto, pero no digas te di todo, porque no es cierto. Así es. El engaño es el engaño el que hizo hacer esto. Ujú. Entonces esta persona me dijo, oye, pues el Señor me dijo esto y yo quería hacer esto, y mejor hazle caso al Señor, te conviene. Porque esa Transparentes con el Señor, ¿verdad? es la manera en la que nosotros, el Señor, o sea, olvídate del diezmo, es una ofrenda, es algo que tú haces con tus recursos, con tu habilidad, ¿sí? Y sí, la palabra es muy clara en eso, o sea, nadie ve con tristeza o con alguna motivación que no es la sea correcta. sana, así es. Que cada quien dé dentro de sus posibilidades lo que puede y que sea con pleno agradecimiento al Señor, ¿verdad? Y confiando en que pues Él se encarga de proveer para todas nuestras necesidades, pero no así como que, ay, pues bueno, la tengo que dar al Señor y con pesadumbre en el corazón. Sí. Bueno, Si tú vas a dar un diezmo o lo que vaya a hacer en la iglesia, de hecho, hace tiempo Jenny y yo... Pero el diezmo ya no aplica. Espérame, o sea, hace nosotros nos llamaba mucho la atención de que vimos en las que las iglesias estaban, pon tu ofrenda y tu diezmo y las cuentas de banco. Así es. O sea, a nosotros nos hizo mucho choque porque, pues, esas iglesias tienen que mantenerse, ¿sí? Pues sí. Pero- Sí, el problema o el detalle, ¿verdad? El dilema cuando tienen un edificio que mantener o un local, porque pues digo, hay gastos fijos que cubrir, luz, climas, no sé, renta, y pues bueno, gracias a Dios que nosotros que somos iglesia en casa no hay ese tipo de detalles. Hay otros gastos que cubrir, gastos operativos propiamente, pero no tan pesados como lo es un edificio grande. Sí, que decíamos, oye, que, o sea, y mucha gente criticó eso de que, oye, pues aquí está la cuenta para que deposites tu diezmo y tu ofrenda, ¿verdad? Uh-huh. Pero a veces nosotros se nos puede ir de hacer manera fácil de que tú vas a un restaurante y pagas la comida, tú vas a una consulta y pagas la consulta, y puedes pagar una consulta de 100 a una consulta de 1,000 pesos y no te duele. Pero cuando es el tema de Dios, ¡ay! Hasta batallas para dar, ¿sí? Si tú batallas para dar, mejor no lo des, porque el Señor conoce tu intención y no, o sea, ahí sí vas a batallar porque el Señor va a tener un trato contigo, porque no estás dando de la manera correcta. Y Dios, dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Así es, entonces, ¿sí? Pues aferrémonos de su palabra, que Dios ama al dador alegre y demos con alegría. Dentro de nuestras posibilidades, digo, tampoco no te vas a quedar sin el sustento diario, pero sí con alegría y con la motivación correcta, no de que como tipo inversión, pues le doy 1,000 esperando recibir 10,000. No, así tampoco no funciona. Sí, mira, también venimos de una iglesia o varias iglesias que visitamos de que si no diste tu diezmo no puedes salir de la iglesia. O te va a ir mal. O te va a ir mal si no diezmas. O te va a ir mal, bueno, pues sí, pues bueno. O si tú diezmas tanto, el Señor te va a dar tanto. Te va a multiplicar. No, así no son. Las matemáticas de Dios no son así. No es el banco. No, o sea, no funciona así. No es una inversión literal. Sí, pero todo eso lo vamos aprendiendo conforme vamos conociendo a Dios, conociendo a Jesús. ¿Y por qué me abrí con todo este tema? Porque dice aquí que ellas tenían una gran deuda, o sea, Jesús las sanó y como que yo te doy todo lo que tengo. Sí. Y todo lo que tengo es mi tiempo. Y le podemos dar al Señor, no tiene que ser en especie. Puede ser tiempo oye, que ayudo. Conocimiento. O enseñando a otros. Ayudar a otros. Entonces hay muchas cosas en las que podemos ayudar, hay muchas cosas en las que podemos hacer y nos limitamos y nada más vemos en pesos. ¿Sí? Entonces, digo, muchas veces nosotros cuando compartimos llevamos con un pastel o damos esto, damos lo otro, todavía que estamos compartiendo, estamos dando y no nos molesta, al contrario, somos bendecidos porque el Señor sabe lo que estamos haciendo y el Señor se encarga de proveer. Así es. Tú, o sea, no permitas que nadie te robe tu corona y que cuando el Señor ponga algo en tu corazón, hazlo. Así es, con libertad. Continúo. Dice, en este pasaje vemos brevemente, entonces hay gente que está como nosotros, pero hay gente que está detrás de bastidores. Por ejemplo, las personas que donaron el celular o que donaron para que más personas, entonces, y hay personas que están orando y hay personas que están haciendo cosas, o sea, todos estamos trabajando. Así es. Lo importante es hacer algo para el Señor.
A menudo Jesús comunicó verdades espirituales mediante parábolas, o sea, historias cortas con una enseñanza. Estas historias describen un objeto familiar o una situación conocida, pero contienen un resultado sorprendente al unir lo conocido con una enseñanza escondida y obligar a que los creyentes se pongan a pensar. Las parábolas pueden enseñar verdades espirituales. Las parábolas obligan a los oyentes a buscar la verdad por sí mismos y ocultar la verdad a quienes son demasiados perezosos o tercos. Entenderlas. Al leer las parábolas de Jesús debemos tener cuidado de no malinterpretar y forzar un significado que no tenían. Cada parábola tiene un significado principal. Y aquí lo interesante es, imagínate que el Señor te está hablando ahorita con una parábola y te dice que hay dos públicos, los que no la van a entender y lo que los van a entender. Probablemente lo que los van a entender es los que tienen una relación con Dios, y lo que no los van a entender es al que tiene, como dice la palabra, al que tiene oídos para oír, oiga. Y si tú no tienes oídos para el conocimiento de Dios, no vas a escuchar el feeling o el sabor o la esencia de lo que el Señor te quiere hablar. Entonces tenemos que ser como los discípulos. Señor, escuché que dijiste eso, pero explícanos qué fue lo que hicieron los discípulos. Aún los discípulos no entendían lo que Él estaba haciendo y le preguntaron, a ver Jesús, platícanos, ¿qué significa? Ahora sí, aterrízanosla. Ahora sí, dinos de qué se trata. Dice, ¿por qué permitiría un agricultor que su preciosa semilla cayera en el camino, entre los espinos o entre las rocas? Este no es un agricultor irresponsable que esparce semillas por donde quiera, sino que está usando el método aceptable para sembrar en un campo grande, tirando puños a medida que camina en el campo. Su meta es lograr que la mayor de las semillas caigan en tierra y buena y eche raíz, pero es inevitable que haya pérdidas cuando el viento se lleva la semilla o cae en áreas menos productivas. ¿Qué parte de la semilla no germina y da fruto? No es culpa del agricultor ni de la semilla, porque eso depende de la condición de la tierra en la que cae. Nuestra responsabilidad es esparcir la semilla, o sea, proclamar el mensaje de Dios. No debemos desalentarnos cuando algo de nuestros esfuerzos no den resultados. Recuerde que no toda semilla cae en buena tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros compartimos, pero habrá uno que le va a caer el entendimiento y el Señor se va a encargar de darle el crecimiento. Y ahorita te vamos a platicar acerca de cada una de las tierras. Dice, ¿por qué las multitudes no entendieron las parábolas de Jesús? Tal vez porque esperaban al Mesías que fuera un líder militar o político, y no un bondadoso en la manera de enseñar con sus ideas. Quizás temían lo que les harían los líderes religiosos si investigaran más a fondo la enseñanza de Jesús. Dios le dijo a Isaías que la gente miraría, pero no aprendería, y que oiría y que escucharían, pero no entenderían. Y eso fue lo que experimentó Jesús con las multitudes. La historia del agricultor es un cuadro preciso de la reacción de la gente al resto de sus parábolas. El tipo de personas representadas por el camino, al igual que muchos de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, son los que se niegan a creer el mensaje de Dios. Los que son tierra rocosa, como muchas las multitudes que seguían a Jesús, creen en su mensaje, pero no hacen nada al respecto. Las que están entre los espinos, agobiados por las preocupaciones y atraídas por el materialismo, no le dan lugar a Dios en su vida. Sin embargo, las que caen en buena tierra siguen a Jesús cualquier costo. ¿Cuál tierra eres tú? ¿Sí? Y aquí nos enseña caíste en el camino, va a venir el viento, va a venir el enemigo y vas a regresar a como estabas antes. Caíste junto a piedras rocosas, vas a crecer, pero como no tienes una raíz o un fundamento que es Dios como debe de ser, te vas a apartar de la fe. O caíste en una tierra donde están los espinos, no puedes tener una raíz realmente buena
y dice que por los afanes de la vida, las preocupaciones o por no creer en Dios, esa semilla se Por seca. las riquezas, los placeres de Los placeres de la riqueza, y caes y vuelves a como eras antes. Pero los que caen en la tierra fértil dice que es un crecimiento del 30, del 60 y del 100 por uno. Amén. No dice que es de la noche a la mañana, dice que hay un crecimiento. Entonces nosotros debemos de caer en tierra fértil. Eso aplica para nosotros, pero también aplica que muchas veces cuando compartimos decimos, ay, es que esta no entiende. Ay, ¿cómo le hago? Pues bueno, ya sembramos. Lo importante es que la gente sepa, oye, pues sí es cierto, pues mi semilla está aquí, mi semilla está allá, oye, ¿sabes qué? Pues me pongo las pilas. O el enemigo se está encargando de todavía velarle su entendimiento para que no puedan ver la gloria de Dios. ¿Ok? Después de haber recibido la luz de la verdad acerca de Jesús, tenemos el deber de hacer brillar esa luz para iluminar a los demás. Nuestro testimonio de Cristo debe ser público y debemos compartir con otros los beneficios de conocerlo. Sin embargo, para que nuestra luz sea útil, debemos estar en el lugar apropiado. Busque oportunidades que le permita hacer brillar su luz, cuando los no creyentes necesiten de su ayuda para ver la verdad. Poner en práctica la enseñanza de la palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. Te lo voy a repetir. Poner en práctica la enseñanza de la palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. Este principio aplica en la vida física, mental y espiritual. Por ejemplo, cuando los músculos son ejercitados, estos crecen y se vuelven más fuertes, pero cuando no son utilizados, se aflojan y debilitan. Si usted no se está fortaleciendo, se está debilitando. O es uno o es otro. No hay un término medio. ¿Estás poniendo en práctica la enseñanza de Jesús? Y es ahí la parte en la que yo me detuve al principio del devocional, ¿sí? Tú tienes que estar poniendo en práctica la enseñanza de Jesús. Mi papá decía, es que a veces somos como el asadón, que nada más quieres para acá y para acá. Y nada más quieres llenarte y conocer y conocer y conocer de Dios, pero no pones en práctica lo que el Señor te está dando. Sí. Y es ahí donde tú tienes que ejercitar, donde el Señor te pone pruebas y tú dices, esta prueba la pasé, ok Señor, ¿qué sigue? Pero cuando tienes el conocimiento y no estás avanzando, te estás debilitando y se te va a quitar lo que el Señor ya te había dado, ¿sí? Por eso tenemos que estar poniendo en práctica todo lo que debemos aprendiendo. La verdadera familia de Jesús está integrada por quienes escuchan y obedecen la palabra de Dios. Y aquí dice que en el Lucas 21 dice que María y sus hermanos fueron a buscar a Jesús y le dicen, Jesús, ahí está tu mamá. Y Jesús dijo, todos son mis hermanos y todas son mis hermanos. Los que hacen la voluntad. Entonces ahí Jesús no dijo, espérenme, mi mamá me habla. No, ahí el más importante es Jesús. El más importante es Jesús. Y él dijo, no, todos son mis hermanos y todos son mis hermanas. Como diciendo, no hay unos ni más ni menos, todos son iguales, ¿sí? Dice, la aplicación de la enseñanza de la Biblia en todas las áreas de la vida es una señal importante de los seguidores fieles en Cristo. Él quiere tener con nosotros una íntima relación de familia. El mar de Galilea es en realidad un lago en el que se desarrollaban fuertes tormentas que pueden producir olas de hasta 6 metros de altura. Los discípulos de Jesús tenían buenas razones para estar asustados, aunque algunos de ellos eran pescadores expertos y sabían cómo navegar, estaban en un gran peligro. Recordemos que esto fue hace más de 2000 años. Una altura de 6 metros son como 3 veces yo, o casi 3 veces y medio yo. Y las barcas de antes eran de madera, o sea, una ola de esas fácil pudo haber destruido la ola en un momento. Por eso, los pescadores, Pedro y sus hermanos, tenían miedo de lo que estaba pasando. Sí, así es. Y muchas veces nosotros podemos ver, pues es que si no llega el dinero, y si no me enfermo, y si no me sano, vemos lo que puede pasar. Pero el Señor viene a darte la paz de la fe que tú necesitas tener.
Así es, y nos dice no temamos. Cuando nos vemos en medio de las tormentas de la vida, es fácil pensar que Dios ha perdido el control y que estamos a la merced de los vientos de la suerte. Sin embargo, Dios es soberano. Él controla el destino del mundo y el nuestro también. Así como Jesús calmó las olas, también puede calmar cualquier tormenta que tú estés enfrentando. La región de los Gerasenos era una región gentil al suroeste del mar de Galilea, donde estaban ubicadas las 10 ciudades. Estas eran ciudades griegas que no pertenecían a ningún país y todas se autogobernaban, que esto eran los gentiles, ¿sí? Los demonios son mensajeros de Satanás y poderosos y destructivos. Estos reconocieron inmediatamente la identidad y autoridad de Jesús. Sabían quién era y lo que podía hacer con ellos. Los demonios y las posesiones demoníacas son reales y aún continúan tratando de distorsionar y destruir la relación de la gente con Dios. Es vital como creyente que reconozcamos el poder de Satanás. Y te lo hemos dicho aquí varias veces, y no para que le tengas miedo, sino que identifiques a tu enemigo. Identifica a tu enemigo y vas a saber cómo atacarlo, ¿sí? Pero no debemos permitir que la curiosidad nos lleve a involucrarnos con las fuerzas del mal. Los demonios no tienen poder sobre quienes confían en Jesús. Si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Como en la tentación de Jesús, Jesús lo estuvo resistiendo, ¿y qué hizo el diablo? Se fue. No tuvo remedio. Se fue, volvió otra vez, pero estamos resistiendo a los ataques de Satanás. Así es. Y bueno, recordando que no debemos siempre examinarnos, ¿verdad? No tener objetos de contacto, no tener puertas abiertas, no darle ninguna oportunidad, ¿verdad? Que no encuentre por ahí una rendija, porque hemos aprendido que aunque seamos creyentes, estamos conociendo al Señor, si tenemos alguna puerta abierta, pues vamos a ser perturbados. Entonces, siempre estarnos autoexaminando y siempre pedirle al Señor para que nos traiga ese discernimiento, que cualquier actitud que tengamos, cualquier reacción, siempre esté pues guiada por el Señor. Y si detectamos que algo anda mal por ahí, pues que nos ayude a discernirlo y a ponernos a cuentas y a cerrar toda puerta y toda ventana. Fíjate, ahorita como que ya armando el rompecabezas, el Gadareno tenía una legión de demonios. Una legión. Si uno te puede causar perturbación y todo lo demás, una posesión como la tenía el Gadareno es algo impresionante. Sí. Mas sin embargo, en la Biblia dice, lo vamos a leer más adelante, que cuando Jesús liberaba a los demonios, Jesús le decía: cree en el Evangelio y no peques más. Hay un versículo que dice que cuando los demonios son expulsados y luego vuelven a la casa y encuentran que la casa está limpia, vacía y que no hay nadie viviendo ahí, refiriéndose a Dios, el demonio se va, le habla a otros 7 y ahora ya, si te sacaron a uno, ahora tienes 8 demonios. Si el Gadareno tenía una legión, tú nomás ponte a pensar cuántos demonios puede tener una persona en la actualidad. Nuestra familia, la gente que hace las marchas, la gente con la maldad. No es Dios, es la maldad que está en el mundo y los demonios que están operando en la gente. Así es. Por eso nosotros tenemos que estar, como dice Jenny, cuidando nuestras puertas, cuidando lo que estamos haciendo, no teniendo objetos de contacto para que nosotros estar protegidos y hacerle frente a los demonios. Sí, así es. Porque hay perturbaciones. ¿La perturbación qué es? La perturbación es que, es que no puedo leer, es que leo la Biblia y me da sueño. Es que leo la Biblia y no la entiendo. Es que quiero cantarle a Dios y no puedo. Es que quiero ir a la iglesia pero me sale un compromiso. Es que quiero leer la Biblia, pero está muy buena la serie.
Eso es perturbación, que algo dentro de ti te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo vayas, no, ya vas a empezar a platicar de la Biblia. O sea, todo eso es perturbación que te está alejando a conocer a Dios. Entonces, si tú percibes ahorita esto, oh, canijo, entonces probablemente dentro de ti algo esté causando esa perturbación que te permite hacer lo que te acabo de decir en este momento. Si quieren profundizar más en este tema, hay un taller muy recomendable que se llama Perturbación y Posesión demoníaca. Les ponemos el link al final de los comentarios en cuanto terminemos, porque sí, la verdad es que sí es muy importante este tema y a veces muchas cosas con las que batallamos pues puede estar vinculado a este tipo de cosas. Entonces pues que no se cumpla esa palabra que el Señor nos dice de que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, que no nos chamaqueen, sino que tengamos conocimiento de todos los temas, porque por ahí también escuchábamos alguna vez, no, ese taller yo me lo salto porque yo no me voy a tener ese tipo de pruebas. No, pues resultó que esta persona en esa área en específico tuvo una serie de situaciones muy complicadas un día después y por no haber estado preparada, por no haber sabido cómo lidiar con este tipo de situaciones. Entonces pues bueno, hay que saber y estar preparados. Sí, entonces te fijas, leemos, desmenuzamos y estamos hablando ya de temas que te marcan la pauta. Por eso yo te dije, este tema está muy especial. Qué bueno que te estás viendo. He visto que se conectan, se salen, se conectan, se salen, pero si tú lo estás viendo al principio, por favor termínalo hasta el final, porque esto te está ayudando a ti. Este mensaje es para ti, este mensaje es para que tú entiendas que el Señor te quiere enseñar algo el día de hoy, ¿sí? Y es importante que identificamos que los demonios le suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo, donde Satanás y sus mensajeros serán encarcelados. Ellos, por supuesto, sabían muy bien el lugar y no querían estar ahí. Los demonios sabían, Jesús, no me atormentes. Y fíjate, es algo que ahorita que estaba leyendo me entendió. Los Satanás y los demonios saben a dónde van a ir. ¿Cuál es su destino final? Saben a dónde van a ir. Y los demonios le decían, por favor, ¿por qué vienes a atormentarnos? Todavía no es nuestro tiempo. Eso pasó hace más de 2000 años. Si los demonios tienen miedo del final que van a tener, que Dios les va a dar, ¿cómo es posible que nosotros humanos, creación de Dios, no tengamos ese temor que los demonios tienen al saber que Él es Dios? Así es. Eso es algo, es algo tan delicado, porque el enemigo se ha encargado de engañarte y decirte, el diablo no existe, el infierno no existe, pero es tan real que los mismos demonios saben el final que van a tener y ellos están temerosos. Y en la Biblia te dice que los demonios no nos atormentes antes de tiempo. Sí, aquí no lo dice así, pero en los otros evangelios sí. O sea, aquí dice, no nos tortures, y en los otros evangelios dice antes de tiempo. O sea, ellos conocen su tiempo. Ellos saben antes de tiempo. ¿Cuándo va a ser su destino final? Nosotros sabemos que hay dos fiestas. La fiesta VIP de los creyentes, que vamos a estar con nuestro Señor cuando obedecimos al Señor. Y también sabemos que los que no quisieron relación con Dios se van directo para el lago de fuego. Así es. Pero no se saben las características, o no te han compartido en tu iglesia, o no has leído la Biblia que te dice esto, pues ya no es problema de Dios, es problema de nosotros, de cada uno de nosotros. Nuestra ignorancia no nos va a eximir, es que como tú no sabías del infierno, entonces no vas a ir. No, por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido, por falta de no conocer, y desechaste el conocimiento de Dios, hay una consecuencia. Entonces es bien importante que entendamos que el enemigo se va a encargar de engañarte para que tú digas, el cielo no existe, el infierno no existe, tú vives aquí y ahora. No,
existe el infierno, existe el cielo, existe la presencia del Señor, y tú decides en qué lugar quieres estar. El nombre del demonio era legión. Una legión era la división más grande del ejército romano, entre 3,000 y 6,000 soldados. El hombre no estaba poseído por un solo demonio, sino por muchos. Los judíos no criaban cerdos porque los consideraban animales impuros, pero los gentiles tenían mucha objeción. No tenían ninguna objeción, por eso tenían cerdos. Y fíjate, ¿por qué Jesús no destruyó a los demonios ni los envió al abismo sin fondo? Porque el tiempo para ello aún no había llegado. Jesús sanó a muchas personas de los efectos destructivos de los demonios, pero en ese momento no destruyó a los demonios. Hoy en día podemos preguntarnos ¿por qué Jesús no elimina la maldad del mundo? Y la respuesta es la misma: porque no ha llegado el momento de ellos. El libro de Apocalipsis describe la victoria la victoria futura de Jesús sobre Satanás y sus demonios y su maldad. Un hombre había sido liberado del poder del diablo, pero parece que la gente del pueblo solamente le importaban los animales. Siempre la gente ha tendido a valorar más las ganancias financieras que las necesidades. Mucha injusticia y opresión en el mundo son causa directamente por individuos o empresas que desean enriquecerse y que continúan sacrificando a personas ante Dios. El dinero no, pero no de ustedes, sino la importancia. Bueno, aquí está como que se confundió. Es como que tenemos que importarnos por la gente y no por los cerdos. La gente estaba viendo, oye, me mataste a los cerdos, se me fue tanto dinero, cuando diciendo, oye, valía la pena la vida de esta persona. No, y aparte, todos los milagros que pudo haber hecho Jesús ahí, ¿sí? Entre ellos mismos. Sí, ya estamos terminando. Falta el milagro de la hija de Jairo y los detalles que nos da Lucas acerca de la mujer del flujo de sangre, ¿ok? No se me desesperen. Es mucha información que nos da un solo capítulo. Ya parece predicación, pero no. Es solamente un capítulo y lo que Dios nos está enseñando. Así es. Dice, en distintas ocasiones Jesús le ordenó a las personas que habían sanado que no dijeran nada acerca de lo sucedido. Pero a este hombre le dijo que volviera a su familia y le contara lo que Dios había hecho por él. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el hombre sería un testigo eficaz ante los que a los que conocían su condición y que podría corroborar su sanidad milagrosa. 2. Jesús quería expandir su ministerio y proclamar su mensaje en el territorio gentil. 3. Debido a que los gentiles no estaban esperando un Mesías, sabía que no malinterpretarían su ministerio ni tratarían de hacerlo rey. De hecho, le había pedido que se fueran de ahí. ¿Sí? Ahora entendemos por qué, hazte para allá, porque eran gentiles, no eran judíos. ¿Sí? Cuando Dios toque su vida, no tenga miedo de compartir las maravillosas noticias a sus familiares y amigos. ¿Sí? Mucha gente, fíjate, y es aquí donde podemos entender lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. Fíjate, dice, mucha gente rodeaba a Jesús cuando iba camino a la casa de Jairo. Era casi imposible caminar entre la gente, pero una mujer enferma luchó desesperadamente para pasar a través de la multitud y tocar a Jesús. Cuando lo logró, fue sanada. Qué gran diferencia hay entre los muchos que tienen curiosidad acerca de Jesús y los pocos que creen en Él y se esfuerzan en tocarlo. ¿Sí? Y vuelvo al punto, muchos decimos, sí, Señor, Señor, pero no pasa nada. Pero hay algunos que dicen, sí, Señor, Señor, y buscan encontrarlo hasta que lo encuentran. Lo que ello implique, ¿verdad? No me importa por donde tenga que pasar, lo que me tenga que costar, porque pues no sé qué significó para ella, qué implicó, ¿verdad? De que se abrió paso aún con su condición médica, con su condición de salud, que imagínense 12 años, cuando una persona tiene una hemorragia así de fuerte, ¿cómo se dice? Su hemoglobina, les da anemia y hay una debilidad en sus cuerpos, hay una
toda una serie de síntomas que es muy difícil. Que te debilitan. Sí, es muy difícil. Entonces, bueno, aquí no lo menciona, pero pues ella perdió todo, invirtió todo lo que tenía, sus recursos, para buscar la sanidad con médicos o de muchas formas, ¿verdad? Y aparte que las mujeres cuando estaban en su periodo eran impuras Así para es, los también judíos. ese aspecto. Entonces, importante. 12 años de ser impura significa de 12 Sí. años vete como los rechazada o como los leprosos. Los leprosos, así es. Y para allá voy. Ok. Para allá voy. No como ansias. Dice, hoy en día muchas personas no saben acerca de Jesús, pero simplemente saber que es el Hijo de Dios no provoca ningún cambio en su vida. Solo la fe en Cristo facilita el poder sanador de Dios. ¿Busca usted a Dios simplemente por curiosidad o porque tiene fe de que su misericordia le dará la sanidad a su cuerpo, a su alma y a su espíritu? Aquí hablamos sanidad en general. Integral. Por supuesto que Jesús sabía quién lo había tocado. Él sabía que la mujer que lo había tocado intencionalmente para recibir su sanidad, pero quería que ella pasara al frente y se identificara. Si hubiera permitido que se fuera desapercibida, no le habría enseñado que su túnica no tenía poderes mágicos, sino que su fe en él había permitido que fuera sanada. Y es bien importante esto, porque si la mujer hubiera creído que fue la túnica que la sanó, no hubiera sabido que Jesús o el poder de Dios fue la que la sanó. Así es. Por eso Jesús se dio cuenta, a ver, espérame, no te sanó la túnica, no te sanó el santito, no te sanó esta persona por lo que oraste, te sano yo. Así ¿Sí? es. Y fíjate, dice, Por su fe en el Hijo de Dios. así es, dice, si hubiera permitido que fuera sanada, fuera desapercibida, no le habría enseñado que su túnica no tenía poderes mágicos, sino sí. que su fe en él había permitido que fuera sanado. Adicionalmente, es posible que quisiera enseñar algo a la multitud. Según la ley judía, un hombre que tocara a una mujer con flujo de sangre, ya fuera por causa de su periodo menstrual o cualquier condición anormal, como en el caso de esta mujer, quedaría ceremonialmente impuro. De tal manera que Jesús iba a quedar impuro por el toque De ella. de la mujer del flujo de sangre. Para protegerse de esta contaminación, los hombres judíos cuidadosamente evitaban tocar a la mujer y hablarles y aún mirarlas. Por contraste, Jesús proclamó a cientos de personas que esta mujer impura lo había tocado. Para ser evidente. Para ser evidente ese hecho. Ese hecho. ¿Sí? Wow. No lo había visto así. Por contraste, Jesús proclamó a cientos de personas que esta mujer impura lo había tocado y que él la había sanado. En la mente de Jesús, esta mujer no debía ser despreciada en sufrimiento como hija de Dios, merecía el respeto y su atención. Era como la fe del centurión, que con solo que lo digas se sanará. Así es. Entonces, esta parte es una parte que yo también ahorita que lo leí, yo dije, wow, sí es cierto. Porque yo decía, oye, ella es impura y toca al Señor y todavía el Señor dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro, oye Pedro, Señor, pues te está tocando mucha gente. Pero el Señor dice, no, alguien en especial me tocó. Yo sentí que salió poder de mí. ¿Quién es? Y yo me imagino así como que la mujer como que no quería ser evidenciada. Así es. Sí, por- ya me cacharon. Por la situación judía, Sí. y ella no quería, o sea, sabía que si ella tocaba, fíjate, sabía que si ella tocaba a Jesús, él iba a ser impuro. Por eso no lo tocó a él, por eso tocó su borde de su manto. Por eso dice, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, no a Jesús, el borde de su manto, porque ella sabía que si lo tocaba lo hacía impuro. Y luego el Señor dice, ¿quién me tocó? Y la mujer, chin, es lo que no quería Como que, quiera. o sea, Como quiera. más sin embargo, eso fue la enseñanza que Jesús dice, mira, ella tenía un problema y yo la sané. Así es. Ella tenía un problema y tú
veniste y tu fe te ha sanado. ¿Sí? Y es lo interesante que decía Jenny, no sabemos todo lo que pasó la mujer, sí sabemos, fueron 12 años de estar apartada, de estar enferma, de estar débil, de estar con un chorro de cosas, y hasta que vino el Señor, y la mujer del flujo de sangre sabía que Él estaba ahí, y ella fue y lo buscó, y no le importó todas las condiciones, las críticas, las cosas, no le importó para encontrar el milagro emocional, espiritual y físico. Así es. Y al final, ya para terminar, Jesús llegó a la casa de Jairo y sanó a su hija. Sí, así es. Sí. Entonces, wow por este capítulo. Sí, no. Wow por este capítulo. Mucha información, mucha enseñanza que nos da, pero el común denominador de todos los milagros que hizo Jesús, al menos en el capítulo 8, fue la fe. Ten fe. Ten fe. No tengas miedo. No tengas miedo. Así es. Así es. Entonces, yo no sé qué problema tú estés pasando en este momento. Yo no sé qué situación tú estés pasando en este momento. Yo no sé si la situación de la crisis que estemos pasando te está afectando. Pero el Señor te dice, ten fe. El Señor te dice, confía en mí. El Señor te dice, no dudes, no tengas miedo. Aquí estoy yo contigo. Entonces, a la gente de YouTube, pues bueno, se alargó un poquito esto. Le damos, nos despedimos de ustedes. Que hayas aprendido a desmenuzar la lectura de la Biblia de una manera tan increíble. Y nos quedamos con la gente de Facebook para el momento de la oración, para el momento de los comentarios, para el momento de orar los unos por los otros. Y pues entender que al menos o sea, si un capítulo nos dice tanto, imagínate toda la Biblia completa. Todas las promesas, la información que nosotros necesitamos de saber. Así es. Entonces, hay un versículo que dice que Jesús al que ama, disciplina. Entonces, si Jesús te ama, o Dios te ama, va a haber un momento de pau, va a haber un momento de disciplina cuando tú no estás poniendo en práctica lo que tú ya conoces. Así es. Y es ahí donde el Señor dice, a ver si es cierto que no está en tierra de entre espinos, a ver si es cierto que no está entre piedras rocosas, o a ver si es cierto que no está en el camino. Y es ahí donde el Señor nos pone palomita, o fuimos como esa semilla que se secó. Y cuando ya ves todas las piezas de rompecabezas, tú dices, ay, sí es cierto, ¿qué onda conmigo? Pero es el Señor que te está enseñando a cómo entender la palabra, a cómo ponerla en práctica. Y no se trata nada más de leer por leer, o no se trata nada más de ay, es que el Señor no me ama, es que el Señor, si me amara, no me pasara esto. El Hijo de Dios sufrió. Así es. Los discípulos sufrieron, ¿sí? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Así es. ¿Sí? Si no estás sufriendo a causa de Dios, quiere decir que no tienes una relación con Dios. Qué fuerte, pero es la verdad. Entonces, pues vamos a orar. Si tú tienes alguna petición, que ya veo que hay algunas peticiones, si tú quieres comentarnos algo, o si tú tienes una duda de lo que acabamos de compartir, o si tú dices, ¿sabes qué? Yo no lo había visto así y me puedes ayudar un poquito más, con toda la confianza nos puedes mandar un inbox. Creo que la gente que se está conectando pues son gente que nos conoce, y si en algo o poco podemos ayudarles, con todo gusto lo vamos a hacer. Y pues bueno, pues gracias. Sé que se extendió un poquito más de
de lo normal, pero pues es Dios, es una cita que tenemos con Dios y qué padre que tenemos esta oportunidad de desmenuzarlo, porque si no lo leemos así, tú no puedes entender las promesas que el Señor tiene para ti. Así es. Entonces, pues vamos a orar. Ahorita mientras yo oro, Jenny va a estar leyendo las peticiones y vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Yo te invito que tú que estás allá, digo, aquí me aparecen que son 11 personas. Yo te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que invites al Señor en tu cuarto, en tu cama, en tu mesa. Si andas en la calle, cierra tus ojos. Ponemos música de fondo. Estamos preparando este ambiente para que el Señor escuche nuestras peticiones. Te digo, ahorita si estamos orando por alguien, tú también ora. De hecho, hace una semana puse en Facebook de una niña que está orando y luego atrás de ella pues están así los ángeles como que respaldando o apoyando esa oración. Entonces es necesario que entre nosotros mismos también estemos apoyando para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Y muchas veces la manera en la que Dios hace su voluntad en nuestras vidas es cuando podemos escuchar la voz de Dios. Así es. Y que Dios nos diga, perdona a esta persona. Ok, sí, Señor. Haz esto. Ok, Señor, lo hago. O haz este cambio. Ok, lo hago. Entonces, cuando pasa eso, es cuando el Señor, tú dices, ok, ya escuché. Pero muchas de nosotros también tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tenemos que estar escuchando y obedecer lo que el Señor te quiere decir, porque muchas veces el Señor te ha hablado, pero nosotros estamos así. Es que el Señor no me dice nada. El Señor no me dice nada, güey. Pues quítate los tapones de los oídos, porque muchas veces no quieres escuchar lo que el Señor te va a decir. O no leemos su palabra. O cómo sabes que el Señor, ¿qué quieres? Así es. ¿Cómo quieres que el Señor te hable si no lees su palabra y no sabes lo que tienes que hacer? Entonces es bien interesante cuando puedes escuchar la voz de Dios y sabes lo que tienes que hacer. Y la oración de nosotros es que tú puedas escuchar la voz de Dios y puedas hacer los cambios en tu vida que tú tienes que hacer.